Buenos días, tardes, perdón. Vayan poniendo por favor su asistencia. Ya en un momento comenzamos. Bueno, mientras ponen su asistencia, ahí les recuerdo cuáles son los lineamientos a nivel institucionales, que son los que tenemos que respetar y que, bueno, en la medida de lo posible, que se haga un hábito cada uno de ellos, ¿no? Que aprendamos a aplicarlos. Y bueno, ya yéndonos a nuestro caso particular, acuérdense que a nivel bachillerato tenemos también otro conjunto de reglas y que la principal es el uso de la cámara encendida y el otro el uso del uniforme. Y bueno, de ahí lo demás todo ya lo conocen, ustedes que ya son de quinto semestre, cuáles son las reglas en este modelo de educación en línea. Y bueno, esas son las condiciones. Ahora les he cambiado un poco el formato este de la ficha diaria, y ahora les puse aquí en color rojo el título para que sea más visible para ustedes. Ese es el tema del día de hoy, es la sesión número 4 y vamos a hablar acerca de sectores y principales actividades productivas del país. ¿Cuáles son los sectores? Que principalmente asociamos a tres, pero ¿qué actividades dentro de cada sector se desarrollan? Y hacer una distinción porque hay algunas actividades que suelen catalogarse en uno u otro sector, o por ejemplo el caso de la extracción petrolera, es sector primario, pero siempre y cuando el petróleo únicamente se haga extracción del crudo petrolero y se venda. Pero si ese mismo crudo petrolero se procesa, bueno, ya se convierte en una actividad secundaria. Y lo mismo pasa con algunos otros productos, que ahorita haremos la aclaración. Y lo más importante, creo yo, que es entender cuál es el sector cuaternario, porque mi deseo, si yo fuera el papá de ustedes y mi hijo estuviera ahí enfrente, pues ese es el deseo de todos, ¿no? Que ustedes no estén ni en el sector primario, secundario, terciario, sino que se vayan al sector cuaternario. Que más que sector es el enfoque que le vayas a dar a la profesión y actividad a la que te dediques. Y también vamos a ver cuál es el sector quinario, que también es sumamente desconocido. De hecho, en la nomenclatura mexicana no se menciona ni el tercero ni el cuarto sector, ¿no? Como que lo dejamos de lado. Y eso vamos a analizar el día de hoy. También hoy empezamos con las actividades en el libro. Vamos a hacer algunas de manera colectiva, tomando participación, y otras de manera, van a quedar como actividades para realizar en casa, sobre todo para ponernos al corriente con lo del libro, porque dimos oportunidad 3 sesiones para que los que no tuvieran libro lo pudieran hacer. Digo, haciendo mención de la colectividad y el apoyo de unos con otros, bueno, yo sé que algunos lo tenían desde el principio, pero dando oportunidad a aquellos que no lo tenían, pues dimos hasta la sesión número 4. Vamos a hacer una actividad colectiva y esa va a ser toma de participación. Y la otra actividad, esa sí es para realizar en casa, la menos compleja, la más pequeña. Entonces, bueno, vamos a empezar con las actividades. Bueno, es la ficha de trabajo de la sesión número 4. El tema, quedamos que es sectores y cuáles son las actividades que se realizan dentro de cada sector, mencionando obviamente las más importantes, no yéndonos a todas porque sería una infinidad. La anterior sesión teníamos esta imagen para dar la intro. Sin embargo, en la clase de hoy ya vamos a ver al detalle cada una de estas actividades. Y quisiera hacer también una aclaración mientras vamos acomodándonos, poniendo el tema, el esquema que está aquí. Una aclaración con respecto a el punto de participación. No sé si en este salón me faltó hacer énfasis, pero bueno, se los menciono. Lo que pasa es que hubo un grupo, creo que fue el viernes, en donde acá yo estaba pasando por una tormenta, que fue algo como muy raro, y dije, aguas allá los de Veracruz, porque para allá va. Y la verdad es que estaba yo más preocupado porque me fuera a botar de la clase que de darles este aviso. Me concentré en la clase nada más. Pero bueno, es importantísima la participación en clase. Eso es lo que permite diferenciar nuestras clases que son en línea de las clases que son virtuales o a distancia. No es para nada lo mismo. En línea
estamos viendo un tema, estamos teniendo interacción, hay dudas, participación por parte del alumno, estamos todos en un tiempo real, estamos de manera sincrónica conectados. Lo único que cambia es el medio. Es como si estuviéramos en el salón, yo estuviera poniendo esta diapositiva y ustedes en lugar de estar en su lugar en el salón, están en la comodidad de su casa. Es lo único que cambia. Y bueno, la educación virtual, a diferencia de esta, es asincrónica, no estamos conectados al mismo tiempo, cada quien maneja sus tiempos. Son actividades por lo regular colgadas ahí donde hay enlaces, información, actividades y que ahí se suben. Nosotros tenemos una, que es la plataforma del colegio, esa es virtual. Y el otro proceso que es educación a distancia, ahí de plano no hay interacción. Ahí hay actividades a través de libros, a través de programas en televisión, clases en televisión o en la radio en su caso, ¿no? Entonces, bueno, hagamos valer este medio que es educación en línea. Es tan importante la participación en clase. Digo, es que hay materias que se prestan más que otras. Por ejemplo, en literatura, en tercer semestre, pues obviamente se presta más, ¿no? Como que hay más conocimiento de obras de teatro, de obras de danza, porque estamos ahorita con las bellas artes. Y en estructura a lo mejor sean un poco más complejo, pero bueno, la invitación es para que también tengamos esa participación, con la promesa de que esa participación puede servir tanto que incluso les lleve a exentar el examen, ¿no? Si llegamos a tener los puntos suficientes para tener 40 puntos, puedo exentar incluso el examen en el primer parcial, para que consideren que sí es importante la participación. Entonces, bueno, y otra cosa que les tengo que aclarar es que la participación y todo lo que, la apreciación que se da es cualitativa. No me da tiempo de tener yo una bitácora y estar revisando toda la cámara y estar viendo que todos estén conectados, que todos estén poniendo atención, que todos estén, simplemente es un mosaico que sí le voy cambiando, voy rotando a los que estoy viendo, tengo el mosaico de 4 vistas, 5 vistas, perdón, y pues ustedes que son 20 lo cambio 4 veces, 5 veces, pero pues no da tiempo suficiente como para que estés analizando cada punto, pero sí hay una visión rápida de si estamos o no estamos. Entonces, por favor, acaten los lineamientos para que esto funcione, ¿no? Para que tengamos lo mejor posible este proceso de educación en línea. Entonces, bueno, ya sabiendo eso, pues empezamos con la clase. Hablemos primero del sector primario, cuáles son sus actividades y en qué consiste. Hablemos primero de que estas actividades se suelen generalmente asociar a las actividades agropecuarias, pero no precisamente son exclusivamente las agropecuarias. Quiero que vean esta imagen de acá y no se ven las agropecuarias precisamente. Estamos viendo acá que además de la ganadería y la agricultura, que es así, son agropecuarias, como la pesca también, hay otras más como la propia minería, que la minería sí es actividad primaria siempre y cuando ese mineral no se procese. Por ejemplo, si yo voy a una salina, es decir, esta parte de la costa donde se procesa, donde se extrae la sal, pero no se refina, es actividad primaria. Pero si a esa sal yo la voy a poner a un proceso industrial de secado, condimentación, ya saben esas sales que ahora hay que incluso tienen hasta sabores, ¿no? Que tienen ya incluido el condimento, ¿no? Ajo, cebolla. Hay un proceso de embotellado, empaquetado, almacenamiento, distribución, que es el proceso de los productos. Ah, entonces ya estoy hablando de una actividad del sector secundario. Cuando el producto en cuestión no se procesa, sino simplemente se vende inmediatamente, estamos hablando de actividades primarias. Cuando ese producto se procesa, y aquí voy a poner un ejemplo que creo que nos va a quedar claro, en la agricultura, si yo me dedico a la parte esta de sembrar tomates, si yo me dedico a vender tomates únicamente en caja, en rejas, por toneladas, estoy ejerciendo una actividad primaria, la agricultura. Pero si esos tomates yo los someto a un proceso para generar puré de tomate, generar salsa capsum, salsas picantes, entonces ya ese mismo producto pasó a un segundo nivel, que en este caso sería el sector secundario. Lo mismo pasa con el petróleo. Si yo únicamente extraigo el petróleo y lo vendo, lo distribuyo sin procesar, es una actividad primaria.
Y siempre nos han querido vender la idea de que tenemos industria petrolera. Y el solo nombre de industria petrolera nos haría pensar que procesamos nuestro petróleo. Y sí lo procesamos, pero tenemos apenas 3 refinerías, no vamos a tener 4 refinerías. Tenemos pocos lugares donde se refina el petróleo. La mayoría se vende como petróleo crudo para que otros países lo procesan, lo transforman y le dan un plus al valor del producto. Es ahí uno de los problemas que tiene nuestro país. Nos dedicamos a exclusivamente extraer recursos y venderlos sin procesar. Y son otros países que ni siquiera tienen el recurso, quien nos los compran barato, lo procesan a través de tecnología, a través de procesos industriales a veces complejos, y luego nos los venden, entre otros países, a nosotros mismos. Y eso es algo que no debería de estar ocurriendo. Por ejemplo, en el caso del acero, vendemos acero a Suiza. Suiza, el acero, lo utiliza para hacer relojes de pulso. Son famosos por hacer relojes de pulso. Son famosos por hacer las navajas de esta marquita de la crucecita del símbolo de Suiza, Victorinox, y las venden caras. Esos mismos productos nos regresan, pero con un valor elevadísimo. Es decir, tuvieron una plusvalía en el momento en que lo procesaron. Digo, en nuestro país deberíamos, acuérdense que el plan estratégico o el modelo económico debe de estar basado en los recursos que tenemos. Y si esos recursos los tenemos, ¿por qué seguir vendiéndolos simplemente como materia prima y luego comprarlos como productos procesados mucho más caros? Ahí les va otro ejemplo. En México, por ejemplo, tenemos una marca que se llama Herdes y que produce múltiples productos, entre ellos atún. Y es de las pocas marcas mexicanas que tienen presencia en el mundo vendiendo atún. Pero ¿saben qué? Que cuando nosotros los mexicanos queremos darnos un lujo y queremos comprar un producto gourmet, vamos a una tienda exclusiva que casi no hay en Veracruz, pero en estos grandes almacenes, centros comerciales de ciudades como Monterrey, Ciudad de México, como por ejemplo una plaza comercial en Polanco, donde hay expendios o tiendas gourmet, compras el mismo atún mexicano con un enlatado de otro país a un precio exorbitante. Es el mismo atún, pero que ellos tuvieron la oportunidad de procesarlo en su industria y le dan un valor, una plusvalía. Término que deben de anotar por ahí. ¿A qué se le llama plusvalía? Cuando a un producto le hago un proceso de transformación elevando su costo, beneficiándome con su venta más elevada, teniendo pues un mayor beneficio. Eso es lo que realmente deberíamos de analizar. Si es cierto, el sector primario está incluida la ganadería, están incluidas la agricultura, la pesca, la explotación forestal, pero más allá de ese análisis, que es más bien descriptivo, nos debemos acostumbrar a que esta materia y en general todas las ciencias sociales son así, son analíticas. Deberíamos de cuestionarnos si estamos haciendo lo correcto, si valdría la pena hacer una inversión de Estado para generar industria y procesar productos, en lugar de únicamente vender materia prima y ganar una mínima parte por eso, y luego inclusive comprar esa misma materia prima transformada. Lo mismo ocurre con los vehículos. Aquí en México tenemos armadoras ya de diferentes marcas. Antes nada más estaba la alemana Volkswagen. Ahora hay prácticamente todas las marcas armando autos en México. A ellos les resulta muy conveniente porque les vendemos acero, les vendemos caucho, le vendemos productos petroleros, base para hacer los plásticos del tablero del vehículo, para hacer los neumáticos. Compran entonces en este mismo país la materia prima, la procesan, la transforman a través de la industria, tienen mercado, porque al mismo tiempo nos venden ese mismo producto a nosotros con la plusvalía de las que ya le hablé. Es decir, compran el acero a X precio, pero luego ya procesado en forma de un auto te lo venden con un porcentaje de ganancia muy alto. Y además tienen mano de obra más barata que en su país de origen. Por eso se vienen para acá. Un poco así es que debería de hacer, de copiar el modelo México. Copiar en el sentido de que si es lucrativo, si es funcional,
¿por qué seguir únicamente conformándonos con materia prima? ¿Y por qué no mejor meternos al segundo sector, que es el que ven en medio, que es la industria de la transformación o también llamada sector secundario? ¿Qué se hace en el sector secundario? Básicamente, procesar los productos del sector primario. Hablando de ganadería, a ver, tengo una fábrica con una marca determinada que me dedico a hacer embutidos. Compro materia prima, es decir, compro carne o ganado mexicano barato y luego lo proceso y hago salchichas. Por ejemplo, hablando de un embutido. En agricultura, lo mismo pasa con el tomate, que lo vendemos a granel por tonelada y luego se procesa. Y luego compramos en estos almacenes de origen norteamericano la salsa Capsule de esta marca que sabe bien buena y que decimos, no, 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 la salsa Capsule, la que sabe buena es la marca fulana de tal. ¿Saben qué? Es tomate mexicano. Es tomate mexicano casi siempre de la costa del Pacífico, que es el lugar donde se da el mejor tomate del mundo. Ellos no lo compran y entonces lo procesan y nos los venden a un precio muy elevado y nosotros pensamos que es originario de ese país. Esta tienda también de conveniencia, ese superalmacén que hay también aquí en Veracruz, donde te venden una ensalada de frutas con unos tomatitos chiquitos llamados tomates cherry, es mexicano. El tomate cherry se da sobre todo también en el estado de Michoacán, en esa zona, en esos lugares. Entonces, la industria de la transformación no es otra cosa más que el procesamiento de muchas de las materias primas del sector primario que se llevan a un proceso que les permite tener una venta mucho mayor, una mayor plusvalía, una mayor ganancia, una mayor utilidad. Es muy lucrativo. ¿A qué se dedican los países del mundo ricos? A comprar materia prima, a procesarla y a hacerle una transformación. En el caso específico del país que mencioné, de las navajitas y de los relojes, ¿se acuerdan qué país dije? Suiza. También compra otras cosas. Y también a México. Nos compra chocolate mexicano, cacao mexicano. No chocolate, cacao, que es la base para hacer el chocolate. Se da sobre todo en el sureste mexicano, en la península, cerca de la península, Tabasco, Campeche, hasta Yucatán, Chiapas también. De hecho, sur de Veracruz también. Y sí o no, Suiza es reconocido como uno de los países que mejores chocolates hacen, junto con Bélgica, junto con Alemania. Carísimos, pero es cacao mexicano. Y eso es porque nosotros no le hacemos esa transformación. Entonces no sé si vayan entendiendo el enfoque de estructura socioeconómica. Es hacer un análisis respecto a qué son los elementos de la estructura y también haciendo un análisis de cómo es que se aprovechan o no, de acuerdo al modelo de los países, estos recursos. Entonces, ¿en qué consiste el modelo mexicano? ¿En qué quedamos que es el modelo mexicano? Ah, que estamos en el neoliberalismo, ¿verdad? Pero dentro de ese neoliberalismo no todo el neoliberalismo es igual. Hay países neoliberalistas que trabajan para el que transforma, para el país industrial, para el país tecnológico, que es el que se lleva el mayor beneficio. Entonces, no es que sea malo el neoliberalismo, no es que empobrezca las potencias como la nuestra, el neoliberalismo, es que no nos hemos metido a la dinámica de la industrialización de la tecnología. Ese es el verdadero problema. Dejemos de tachar como malo el proceso globalizador, el proceso de consumo, porque si nosotros fuéramos una de las marcas que destacan, ahí sí estaría bien. Y sí tenemos, ¿eh? Tenemos algunas marcas internacionales como la que les comenté del atún, como la industria panadera, este pan, que por cierto hay una planta aquí en Veracruz, la industria cervecera, que tenemos dos, que por cierto ya tiene también inversión extranjera, Vitromex, es exitosa, casi todos los paneles de los microondas y de las estufas, esa parte de cristal templado que tienen estos, que aguantan altas temperaturas, que también tienen las batidoras, este aparato para hacer mezclas que tienen un tazón de cristal grueso, casi todos ellos son de marca Vitromex, casi todos los paneles de los hornos de microondas y de los hornos convencionales son de esta marca y es orgullosamente mexicana. Sí tenemos intentos, pero no es suficiente, es necesario más, hacer una apuesta más importante. Y aquí viene una oportunidad que se nos va a presentar en los próximos meses, que es la reactivación del Tratado de Libre Comercio, ahora con un nuevo nombre que se llama TEMEC. Es una enorme oportunidad para sacarnos del hoyo en el que estamos económicamente hablando. Nada más que hay algunos asegúnes.
Porque, ¿qué pasa si no gana Donald Trump? Que por cierto en las encuestas va abajo. El otro candidato a la presidencia no ha hecho ligas con México y entonces no sabemos cómo se renegociaría o se replantearía el Tratado de Libre Comercio. Pero es una buena oportunidad para hacer este proceso. ¿Qué otro tipo de industrias hay en el sector secundario? Industria, las que logran ver ahí, la metalúrgica, petrolera, naviera, la alimentaria, la fabricación de medicinas a través de diferentes laboratorios, ¿sí? La eléctrica, entre otras industrias, la metalurgia, que es la minería, pero con transformación. Es decir, el producto minero lo llevo a cabo a un proceso industrial para tener un producto final diferente. Esas industrias son las más destacadas y más sobresalientes, la portuaria. Luego nos vamos al sector terciario. Este sector terciario, que también es conocido por todos, es el sector de los servicios. Están aquí englobados las actividades como el comercio, el turismo, el transporte, la enseñanza, la sanidad, área de humanidades, porque estamos en quinto A de humanidades. La mayoría de ustedes va a estar en este sector, porque no conozco la particularidad de cada uno de ustedes, pero si están en esta área es porque quieren dedicarse a estas carreras. Y casi todas las carreras del área de humanidades están en el sector terciario, incluyendo carreras como por ejemplo abogado, psicólogo, maestro. eh, ¿Cuáles otras estarán ustedes pensando como profesión? Eh, Dejen que recuerde lo que pensaban algunos de ustedes. Bueno, hay varios que están pensando en derecho, ¿no? Hay varios que estaban pensando, bueno, no sé si alguien de aquí esté pensando en algún tipo de arte, ojalá que sí, porque casi nadie le quiere hacer caso al arte. Y por cierto, es una de las actividades superiores, está ubicada en el sector quinario. Y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, bueno, el sector terciario básicamente es servicios, incluyendo el turismo, que tal vez el turismo sea de todos el más destacado y sobresaliente junto con el comercio. Si estuvieran en el área de, por ejemplo, administrativas, también la mayoría de los nichos de oportunidad de trabajo están en el sector terciario. Si estuvieran en el área de bueno, en el área de biológicas, también están en el sector terciario. En el caso de que quieran ser fisioterapeutas, nutriólogos, dentistas, odontólogos, médicos, enfermeros, todos ellos son parte del sector terciario, porque incluye los servicios de salud o atención médica o sanidad, como dice ahí. Entonces, bueno, y en el caso del área de exactas, ahí sí la mayoría de ellos piensa en el sector secundario, que en realidad es la industria de transformación, algún tipo de ingeniería relacionada con este aspecto. Entonces, bueno, así es como más o menos se distribuyen las carreras de acuerdo a su área en esta realidad Lizardi. Hablemos del sector cuaternario, que sería mi deseo que estuvieran la mayoría de ustedes ahí. El sector cuaternario está más bien enfocado, vean, al desarrollo tecnológico. Por eso la imagen de tecnología. Están enfocados a la investigación, pero también a procesos de liderazgo de alto nivel. Son aquellos procesos donde además de la industria asociada con la tecnología, también se desarrolla la tecnología de la información, de la comunicación y en general todas aquellas actividades que requieren una amplia gama de especialización y dominio, incluyendo sobre todo el liderazgo. Algunos de ustedes que quieran estudiar una carrera del sector secundario o terciario se pueden montar al sector terciario. ¿Cómo? Llevando su profesión a un alto nivel, ya sea por el liderazgo o ya sea por la innovación o la tecnología. Como por ejemplo, soy psicólogo, soy neurólogo y quiero hacer un nuevo tratamiento o un nuevo terapia para curar la depresión. Y hago un proceso de investigación, genero una terapia, a lo mejor si soy psiquiatra, si soy médico, genero un medicamento, es decir, es innovación, tecnología, investigación. Ese es el sector cuaternario, que es de los mejores pagados.
Y les decía yo en clases pasadas, olvídense de buscar esas clasificaciones de las carreras más lucrativas. O sea, no busquen cuáles son las carreras que más ganan o menos ganan, porque casi siempre las ponen ahí las universidades y obviamente ponen ahí en el top las que ellos tienen. En realidad, el top de las mejores pagadas no son ni siquiera por profesiones. Simplemente dice jefe de almacén médico, eh, capacitador de manejo de equipo astronáutico. O sea, ese tipo de nombres tienen los puestos que más ganan y no dice el nombre de la carrera o de la profesión. Entonces, bueno, el sector quinario. Este casi nadie lo conoce, casi siempre se refiere a actividades relacionadas con la cultura, con el arte, con el entretenimiento. Aquí están incluidos personajes como por ejemplo que se dedican a hacer cine, que se dedican a hacer algún tipo de obras literarias. Y en algunos países, dentro de la clasificación del quinario, se encuentran algunos que se dedican a actividades una vez que han sido o están jubilados. Por ejemplo, hay países sajones como Canadá, como Inglaterra, como Estados Unidos, que consideran sector quinario, por ejemplo, ser bombero. Pero bombero tiene un alto estatus o una alta estima social, pero no tanto económica. Tanto así que la mayoría de los bomberos se convierten en voluntarios, es decir, que no ganan realmente un salario. Casi siempre son personas que ya se jubilaron, que tienen otra forma de subsistencia y simplemente es por la vocación. El premio a ese tipo de actividades que no tienen una remuneración, pero que tienen un gran estatus y aprecio social, es que estar ubicados en el sector quinario. Pero también están todos los relacionados con el arte, la educación, la cultura, el entretenimiento en el sector quinario. ¿A cuál es que la mayoría de ustedes les debería de apuntar? Casi todos, y debido al área, al sector terciario, pero ya saben que se pueden montar al sector cuaternario y al sector quinario. Entonces, bueno, esas son notas respecto a cuáles son los principales sectores, que quedamos que son 5, y cuáles son las principales actividades productivas de cada uno de los sectores. Si nos enfocáramos a detalle cada uno de ellos, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Creo que es de conocimiento general que la ganadería incluye el ganado, cerdos, vacas, caballos, ovejas, ¿sí? Reses, como le quieran llamar, o ganado vacuno, o ganado porcino, como le quieran llamar. Incluye también a lo mejor la palabra que cuesta un poco de trabajo, apicultura. La apicultura, ¿alguien sabe qué es la apicultura? ¿A qué se dedica este tipo de actividad primaria? En el chat como participación. La avicultura, por ejemplo, que es actividades relacionadas con la crianza de aves. En nuestro caso, México, principalmente es pollos y bueno, también el huevo que se utiliza para consumo de la canasta básica prácticamente. Sí, Jimena, Bruno, Peregrina, los que pusieron abejas, sí, es el desarrollo de abejas, sobre todo para la parte de la producción de miel, exactamente. Y bueno, en algunos países con mucho desarrollo industrial enfocado a la agricultura, lo utilizan también para hacer polinizaciones a las abejas, para transportar polen y poder hacer productivos los campos. Bueno, esas son la parte que nos corresponde a los sectores. Nos vamos a esta parte de acá, un breve análisis. La primera imagen es nuestro país con todos los recursos que conocen y si no conocen, los vamos a ir conociendo. En la clase pasada hablamos acerca del litoral, la riqueza petrolera del sureste mexicano, la pesca que hay en la parte esta del Pacífico, el turismo que hay en la región de California, sobre todo en Los Cabos, el turismo muy importante que hay en esta región de acá, las actividades mineras que se realizan en diferentes estados de la República, las actividades portuarias que se dedican en diferentes lugares, incluyendo Veracruz, el puerto de Coatzacoalcos y Tuxpan, que son muy importantes en el comercio internacional. Y aquí la pregunta es, ¿hay concordancia o hay coherencia entre el modelo económico
que implementamos o que se han implementado en la historia de nuestro país con los recursos que tenemos. Y creo que haciendo un análisis profundo, traeríamos como una conclusión general que no, porque hay recursos que prácticamente no son explotados. Y nada más voy a mencionar tres. Generación de energía. Es parte del sector secundario y en México no se utiliza, por ejemplo, la marea o los ríos para generar electricidad a través de hidroeléctricas. No se utiliza la fuerza de los vientos para generar energía eólica, ¿sí? Otra, en minería, la plata. Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, parece como que pleonasmo, pero no, repleto de plata, sin explotar. Explotamos una mínima parte de la plata que hay en la Sierra Madre Oriental y Occidental. Está repleta de plata. Y aún así, sin explotar el gran potencial que hay, solamente con esa mínima parte somos de los principales productores del mundo junto con Perú. Y la cuestión es que si queremos hacer la justificación es que ya en el mundo no se hacen monedas de plata, pero se pueden hacer otras cosas. Así como se utilizó el titanio para hacer productos en el armado de vehículos, también la plata se puede utilizar, es un excelente conductor. Se pueden hacer cables de electricidad por la conducción que tiene. Se pueden utilizar de mil formas para hacer mediciones químicas, para dentro de la química, para procesos industriales, para muchas cosas. Pero nuestro país no hace una gran explotación de este recurso. Entonces, en la mayoría de los casos no hay concordancia o nos hemos conformado con simplemente no complicarnos y no procesar los productos. En el caso del crudo petrolero es otro motivo de análisis. El tercero, tenemos crudo petrolero, pero no lo procesamos. La gran mayoría lo vendemos y luego, lo curioso del asunto, lo volvemos a comprar en forma de diésel y en forma de gasolinas. Sí procesamos aquí gasolinas y diésel, pero no lo suficiente para el consumo nacional. Tenemos que importar gasolinas y diésel. Y ahí, por ejemplo, hay una falta de concordancia entre lo que vendemos y que luego volvemos a comprar, pero más caro. Tengo producción de naranja en el Pacífico y aquí en Veracruz, en Martínez de la Torre. Vendo naranjas por toneladas, pero luego le compro a Estados Unidos jugo de naranja, procesado y caro, pero unas botellas bien bonitas en los supermercados así de ellos, ¿no? Que por cierto tienen ya productos químicos, conservadores y algunos elementos más. Así de incongruente a veces suele ser nuestro modelo económico, que siempre ha sido así, ¿eh? Entonces, bueno, nada más la reflexión entre si hay concordancia entre lo que tenemos en riqueza como país y la apuesta acerca del modelo económico y cómo se explota, pues a veces deja mucho que desear. No hay una correspondencia adecuada. Vamos a tomar participación de clase a través del libro. Váyanse a la página 10 y 11 del libro y vamos a contestarlo. Es un poco recuperar información previa de historia de México, porque la mayoría de las preguntas no tienen tanto que ver con estructura, tienen sí mucho que ver con historia de México. Vamos compartiendo las preguntas, bueno, voy lanzando la pregunta y aquellos que quieran participar pueden tomar participación a través del chat, que es más rápido que alzar la manita y poder ahí acumular sus puntos. Ya tienen puntos acumulados algunos en el Kahoot anterior, pero bueno, también se puede tomar aquí. La primera pregunta de la página 10, perdón, es página 9. 9, es 9. La 10 y 11 es tarea. Y eso les puse ahí una leyenda que dice que la pueden entregar hasta la sesión 5, porque es un poco más tardada y complicada. Y la otra actividad es la página 17, 18 y 19. Esa sí es para entregar el día de hoy. Parece mucho, pero es poco. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar con la primera y tomamos también participación. En el chat, estoy atento al chat para las primeras respuestas. La primera pregunta, ¿qué es el materialismo histórico y quién fue el autor que lo desarrolló? Me voy a la primera que apareció. Eh, Peregrina, Marx, ¿sí?
Chelsea, sí, pero ¿qué es el materialismo histórico? Para los que pusieron Marx, sí, les complemento, les ayudo. El materialismo histórico es una corriente, es considerada una corriente ideológica y fue creada por Carlos Marx. La pregunta número 2 enuncia tres rasgos esenciales del materialismo histórico. ¿En qué estaba basado el materialismo histórico de Carlos Marx? ¿Es una corriente ideológica o una doctrina? ¿En qué estaba basada? Tres elementos así que lo distinguían. Hablaba de un antagonismo. ¿Sí recuerdan un antagonismo de quién o de qué? Camila, son los cambios en la sociedad de empleados que derivan de las relaciones económicas, el materialismo, ¿sí? Valeria Sánchez entiende a la economía como la base de la historia social. Ese es uno importante. La economía es esencial dentro del materialismo. Está basado justamente en eso y habla acerca de que hay un antagonismo entre clases sociales, entre los que tienen y los que no tienen. Es Chelsea una crítica sobre todo al capitalismo, que es lo que estaba prevaleciendo como sistema. Entonces, en la respuesta de la 2 debemos de poner tres rasgos esenciales. La economía es una crítica al capitalismo y habla acerca del antagonismo entre clases sociales, entre los que tienen y los que no tienen, entre los ricos y los pobres. Y además advertía que en los años posteriores, si seguíamos con esta dinámica, nos íbamos a convertir en un mundo materialista, donde lo más importante es el dinero y dejamos de lado la parte social. Por eso es que es la doctrina preferida de los países socialistas, que desprecian la parte económica. Sí, Teorina, lo hemos mencionado, la economía es la base de la historia social. En esta corriente ideológica o doctrina ideológica. Tres, define sociedad y menciona algunas de sus funciones. Es un conjunto de personas en que se relacionan entre sí y comparten funciones dadas. Chelsea, sí. Se le llama sociedad al conglomerado de individuos que comparten cosas comunes como es territorio, costumbres, cultura, educación, entre otros. Grupo de personas que viven de una manera organizada. El término que se le agrega al que ya estaba es organización. De ¿quién fue? Gabriela. Alexis, conjunto de personas que proporcionan medios sistemáticos y adecuados y comunicación entre ellas. Ok, comparten incluso lenguaje. Le agregamos esta parte del lenguaje a la definición. Ok, ya quedó construida. ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Nos da tiempo de otra? La 4 define clase social y menciona los nombres y características esenciales de dos de ellas. Se le llama clase social y se le mal llama clase social a la categorización o al estatus que se le da a la sociedad. Clase social baja, clase media, clase alta. Que está mal empleado el término porque esa es clase económica, pero se le entiende así en nuestro contexto. ¿Sí? Y características de una y de otra. Eso ya lo van a tener que hacer ustedes porque estamos a punto de que se corte. Entonces, yo sé que son muchas cosas del libro, pero era con la finalidad de ponernos al corriente por el espacio que le dimos a los que no tenían aún el libro. Nos vemos la próxima clase. Hay tolerancia para la actividad que está marcada aquí hasta la sesión 5.